todo el corral. Estás herido. Te duele el meñisco, te molesta el túnel carpiano. Así que pagas unos cuantos y te vas. Regaña a la gente por robar tus cosas detrás de la sesión de nuevo. Viaje de 4 segundos por ese bebé en cámara lenta, 60%. Es un viaje de 8 segundos en las redes sociales, gente. Quiero decir, estás en la escuela, en clase de matemáticas, como, oh sí, pasa al siguiente. En cada posteo, pasa al siguiente. La última cosa que quieres. Hermoso día, hermoso día. Sí. ¿Cómo están, chicos, por aquí, Otro día, otro dólar. Hermoso día. Hermoso día, hermoso día. Hermoso día, hermoso día. ¡Oh! ¿Control de plagas? No te muevas. No te voltees. No te voltees. Actúa normal. De acuerdo. Eso es actuar normal. Métete a la chingada, hijo de ¿Qué estás perra. haciendo? Estúpido de mierda. Ok. Déjalo. Déjalo sangrar. ¿Qué quieres? Texas Down. Hace 2 semanas hiciste una apuesta. No lo tengo. ¿Esa es tu respuesta final? ¿Qué quieres que te diga? Mira, tengo hijos en ¿Sabe casa. que su papá es un degenerado de mierda? El reloj, la cadera, el anillo. Eso te da 2 días. ¿El anillo? O me das ese anillo o me das el dedo. Esa elección es muy fácil. ¿Qué? ¿Alguna vez has apostado a los caballos? No. Deberías intentarlo. Es fácil de arreglar. Sí. El jinete te da la señal, el arreglo está hecho. Las probabilidades suben, como un relojito. Lo tendré en cuenta. Normalmente estos sobres están llenos de dinero. Era ligero. ¿Y esto? Le di 2 días. Es un mensaje para que no se olvide. ¿Un mensaje? ¿De quién? Tiene 3 niñas pequeñas en casa. ¿Quieres tu dinero o no? Si quiero que mandes un mensaje, te diré que mandes un mensaje. ¿Qué quieres que haga con él ahora? ¿Que se lo cosa de nuevo? Quiero que te calles y hagas lo que se te dice que hagas. El dedo va por tu cuenta. Necesitaré un descanso después de esto. Descanso. ¿Tienes un tiempo compartido del que no sé nada? Terminé. Solo vete a casa, ¿de acuerdo? Descansa un poco. Regresa en 2 días y hablaremos. Nos vemos, Boone. Muy bien. ¿Cómo va la espalda? Duele. ¿La pierna?
Duele peor. Mi hermano tenía una foto tuya del 2008. La enmarcó. Mira eso. Un tipo guapo. Sí. Oye, mira, lamento escucharlo de tu madre. Se corre la voz rápido en este pueblo, ¿no? Sí, bueno, es un pueblo pequeño para ti. Puedes rechazarlo, pero al final solo eres otra parte de él. Como sea, ella era buena. La cerveza va por mi cuenta esta noche, Muy ¿vale? bien. Ten linda noche. Gracias. Maldita sea. Debe haber tocado. No se me queda. No se me queda nada. Llamaré al doctor a primera hora. Tomo pastillas para dormir, pastillas para despertar. ¿Cuál demonios es la diferencia? La diferencia es que algo va a funcionar. Tal vez. Tal vez solo cierre mis ojos esta noche y por la mañana esta pesadilla por fin haya acabado. No puedes hablar así. Vi que el banco mandó otra carta. Hace unos días ¿Cuándo ibas a contármelo? no iba a hacerlo. ¿Por qué demonios no? La carta estaba dirigida a mí. Llamaré al prestamista a primera hora. Y al doctor después. En ese orden. ¿Cuál de estas te ayuda a dormir? Ya me las tomé. Bien. No te importa si te robo un par.
Ahí está el monto del préstamo. Justo allí. 3 copias. Tienes que hacer lo mismo en cada una. Firmo esto, te entrego el dinero y esa casa es mía. Siempre y cuando el pago se haga a finales de esta semana. Ya que eso pase, la casa es intocable. Pero tienes que darme el cheque para el viernes. El banco cierra a las 5. De lo contrario, el lunes se ejecutarán la hipoteca y tomarán la tierra de tu madre. Bueno, esto se encarga de la hipoteca inversa y el impuesto a la propiedad. ¿Algo más? Eso servirá. ¿Hace cuánto nos conocemos? Desde que éramos niños. Y nunca te pregunté cómo hiciste tanto dinero. Te lo dije. El seguro del rodeo. ¿Desde cuándo le dieron seguro a los jinetes de toros, Ella nunca puede saber de esto, ¿sí? Del rodeo. Del rodeo. Gracias, Billy. Apuesto que te divertiste poniéndola en el remolque. Ahí está. Maldición, es un toro tejano de 680 kilos. ¿Quieres acariciarlo? Quizás el próximo año. ¿Y qué te trae por aquí? Vine a ver a Palmer. Se compró un semental. Van a traerlo esta tarde por si quieres verlo. No puedo hacer eso. ¿Los chicos están ocupados? Para ti. Harán tiempo para ti. Vamos, vamos. ¡Fuera! Muy bien, escucha. Creo que podemos hacer algo de dinero con estos tipos. La forma que han estado atando. ¿Qué crees? Viejo, anoche tuve una noche larga, pero creo que estoy preparado. Yo también. Sí, ¿Cuánto tienes? Tengo $200. Hagámoslo. Oigan, muchachos. ¿Qué es lo que tienen? Tengo 200 aquí que dicen que ustedes no pueden atar ni la mitad de rápido que nosotros. Jugaré contigo. Él jugará. Seguro que jugaremos. Bueno, veamos. Muestra tu dinero. Hagámoslo. Me falta. ¿Otra vez te falta? Típico equipo de Imagínate. lanzadores. Apostemos un poco. Perfecto, gracias. ¿Quién va primero? Ustedes primero, chicas. ¡Ahí lo tienes! ¿Listo para otra oportunidad? ¿Yo? De ningún modo. Es mucho más fácil que montar un toro. Mucho más seguro si eso importa. Tienes la maldita razón. No es eso. Eso. Mierda. No lo sé. ¿Tienes miedo? Incluso los vaqueros tienen miedo de vez en cuando. Sí. Tal vez si fueras un mejor jinete de toros no te hubiera tumbado para empezar. Hijo de perra. Maldita sea. ¡Hey todos! ¡Miren quién vino a visitar! Yo iré por él. De acuerdo.
No seas codicioso. Mi padre solía decir, si un caballo pudiera hablar, ¿no te gustaría lo que tendría que decir? No esperaba verte por aquí. ¿Qué te puedo decir? Los extrañaba. Oye, no te pago para que andes payaseando. Sigo esperando el día que me lo vendas. Sería un buen caballo de carreras. No lo compré para ponerlo en venta. Lástima. Bueno, supongo que es como preguntarle al barbero si necesita un corte de pelo. La misma respuesta. Siempre. Entra al granero para que veas cómo me tomo una fría. Oh, eso suena muy divertido. Le debe estar yendo muy bien al equipo. Nada mal. Le iría mucho mejor si aún fueras parte de él. Nunca fui bueno para atar. Sí, bueno. Estos vaqueros no parecen entender la única habilidad que siempre tuviste. ¿Sabías que era mejor mantener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y probarlo? Escuché lo de tu madre. Es algo terrible. Agradezco eso. ¿Podrías regresar a trabajar? Ya tengo un trabajo. Sí, haciendo el trabajo sucio para que alguien más no tenga que hacerlo. El banco va a tomar tu casa. ¿Y no me vendes el caballo? No voy a tener esa conversación, Palmer. Siempre me trataste como un hijo. Pero tienes que parar. Puedo cuidarme solo. Bien. ¿No quieres montar? Entonces vuelve a subirte a un toro. Así de bueno eras en eso. Un toro rompió mi espalda. Un toro rompió tu corazón. Mira, en esta vida que elegimos, siempre nos dará algo en que apoyarnos. Y tarde o temprano todos caemos en él. Escucha lo que te digo, hijo. ¡Bone, cobarde de mierda! ¡Ven para acá! ¡Ahora! ¿Qué demonios pasó? Tú sabes lo que está pasando, hijo de perra. Sí. ¿Crees que puedes dormir con mi hermana y echarla a la calle como si fuera basura? No eché a nadie a la calle. ¡Maldición! ¡Ella me dejó! ¡Mentira! ¡Vamos, Boone! ¡Levántate! ¡Sé un hombre! ¿Quieres que nos golpeemos el uno al otro durante una hora? ¡Prenda, maldita sea! ¡Que sea toda la noche! ¡Al carajo esto! Vamos, Jeremías. Deberías de haberlo pensado antes de acostarte con mi hermana. ¿Quieres que acabe con esto? No. Son cosas de vaqueros. Sí, vamos, Boone. ¡Venga! ¡Dale duro! Nada cambia con ustedes, vaqueros, ¿eh? Jeremía me dijo lo que pasó. Sorpresa, sorpresa. ¿Qué demonios haces aquí? Vine a traerle a tu madre unas flores. ¿Está dormida? Sí, la ayudé a acostarse. No está bien. Eso lo sé. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Ahora lees mi correo? Esto está dirigido a tu madre. Bueno, es algo que hacen las parejas. Leer el correo de otro. Solo le eché un vistazo. Sí, bueno, ya no somos pareja. Así es. Eres un imbécil.
Por eso no lo De somos. acuerdo, vamos, Brenda, vamos, maldita sea, solo quédate. Ah, mira, favor. no puedo. ¿Por qué no? Porque eso es lo que hacen las parejas. Imbécil. Maldita sea. Brenda, Brenda, espera. ¿Qué? Voy a pagarle al banco el viernes. Y la casa estará a mi nombre. Podemos arreglarla. Hacerla nuestra casa. Tu madre solía decirme, nunca vayas a un lugar del cual no sepas cómo salir. No sé cómo salir de ti, Boone. ¿Quién dice que tienes que irte? Yo. ¿Tienes el dinero que me debes? ¿Dinero? ¿Cuál dinero? Ya le pagué a Pat. ¿De qué chingados hablas? Lo prometo, señor. Estoy al corriente. Puedo mostrárselo. ¿A qué chingados te refieres con que ya le pagaste a Pat? Mandó a alguien a mi casa anoche. ¿Qué quieres decir con uno de sus chicos? ¿De qué chingados hablas? Yo soy su chico. Otro chico. Todos se parecen. Si descubro que estás mintiendo, volveré y te cortaré el pito. Jesucristo. ¿Qué carajos, Pat? Me dijiste que esperara 2 días más y buscaste a otro para cobrar mi trabajo. Relájate. ¿Que me relajes? ¡Mi trabajo! ¡Necesito ese chingado dinero! Dije relájate. Danos un minuto, ¿quieres? ¿Quién carajos es este? Es mi hijo. ¿Tu hijo? Sí. Puedo explicarte todo, ¿de acuerdo? ¿Ya te calmaste? ¿Puedes parar tu chingado tren por un minuto y sentarte? Dije que te sientes. Lo que dije fue que tomaras un par de días libres, que regresaras y que hablaríamos. Hice que Cody se encargara del dedo. Te repartirás a medias con él. Es lo justo. Acaba de salir de Huntsville. Todavía necesita algo de trabajo, pero zapatero a tu zapato, ¿de acuerdo? Además, creo que sea algo que hará feliz a todo el mundo. Me iba a salir después de esto. Lo sabías. Te escuché, sí, pero no le busco chiches a las gallinas. Te preguntaré algo. Cada vez que te subías a ese toro, te ponías a pensar, hasta aquí llego, una última monta. Apostaría a que no. Así que hay una razón por la que quieres salirte de esto, y quiero saber cuál es. Mi madre está enferma. Y el banco estará tras la tierra. El dinero que iba a ganar aquí nos iba a sacar de todo esto.
Maldita sea, Pat, esa era la razón por la que vine a trabajar para ti. Ya veo. Quiero que trabajes con Cody. Un trabajo. Enséñale al azar. Y cuando aprenda, tendrás todo tu dinero. Y después puedes hacer lo que te dé tu chingada gana. ¿Tenemos un trato? No soy una maldita niñera. No. Pero vas a descubrir que dejar salir al gato de la bolsa es más fácil que intentar volver a meterlo. De acuerdo. Bien. Estaré en contacto. Desgraciado. ¿Qué? Espera, más despacio. De acuerdo. Voy para allá. ¿Qué pasó, Billy? Dijiste que tenía hasta el viernes. Oye, tranquilízate. ¿Que me tranquilice? Dios, entró un tercero. Es todo lo que puedo decir. Es todo lo que puedes decir. ¡Mentira! ¿Terminaste? Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Puedo hacer una apelación? ¿Algo? No, Boone. Lo siento, pero como te dije por teléfono, la casa pertenece a alguien más. ¿No me lo vas a decir? Quisiera. En serio, pero no puedo perder mi trabajo por esto. ¿Hay forma de hacer una oferta? Honestamente no lo sé. Eso sería entre tú y el nuevo dueño. Siento lo de tu oficina. Perdimos la casa hoy. Es lo que es. ¿Eso es todo? ¿Es todo lo que tienes que decir al respecto? Si no hubiera algo mal, no habría nada bien. Papá trabajó duro por esta tierra. Esta casa es todo lo que tenemos. La última cosa que me queda para dar a mis hijos cuando sea viejo. Nunca pensé que serías la clase de tipo que tiene hijos. ¿Qué clase de tipo soy? Eres vaquero, igual que tu papá. Tomador. Mujeriego. Él venía a casa solo 1 o 2 noches a la semana. ¿Quién te enseñó a lanzar un balón? Yo. ¿Quién te llevó a todas tus competencias de amarre? Yo. Yo corrí con los gastos, no él.
Estaba en un lugar de Arizona, quizás encerrado por todo lo que sé, al igual que tu tío. Ustedes vaqueros, que se aferran a este estilo de vida como si fuera una maldita enfermedad. Dios no permita que tengas hijos. Averiguaré quién compró la casa. Le haré una oferta. ¿Con qué dinero? Tengo algo ahorrado. Puedes vender ese caballo tuyo que nunca ves. No voy a vender el caballo. Bueno. Tu tío Kyle no está en el testamento. Pensé que tú deberías decírselo. Buenos días. Buenos días. ¿A quién viene a ver? Kyle Carson. Muy bien. ¿Puedo ver su identificación? Gracias. Tienen 5 minutos. Lindas pijamas. Gracias, amigo. Aunque extraño mis Lucchese's. Sí, seguro. ¿Cómo te tratan aquí dentro? ¿Todo bien? No está mal. Tendré condicional en un mes. Ah, cabrón, ¿tan pronto? Sí. Aunque no se ve bien. ¿Por qué no? Chingados mexicanos. Siempre tan machitos. Deja que peleen contra los güeros. No te metas en esa mierda. No lo sé, es algo que tengo que hacer por mí. No olvidas toda esa mierda. ¿Y qué hay contigo? Lo de siempre. ¿Regresaste a los toros? Ya no más. Me dijeron que pasó un rodeo por la ciudad y tú no estabas. ¿Trabajas para Pat ahora? Sí, ¿Mi hermana lo sabe? claro que no. ¿Crees que soy idiota? Sí, más o menos. Trabajas con Pat pudiendo estar de gira. No pude caminar por 7 meses, Kyle. No sabía más qué hacer. Está bien, viejo, lo siento. ¿Y cómo está ella? No está bien, viejo. Tosiendo sangre y... Fui a ver a su doctor y... Dijo que en el mejor de los casos ella vivirá otro par de meses. Escucha, tengo que decirte algo. ¿Qué cosa? Te sacó del testamento. ¿Ella dijo eso? No quiere decir nada con eso. ¡A la chingada! ¡A la chingada! Siempre le valí madres. No digas eso. La única razón por la que te lo digo es por si me pasa algo. Tienes que saberlo. ¿Traes broncas? No lo sé. Tú bien sabes si traes broncas o no. Pat me metió en algo con un nuevo tipo. Cody, su hijo. No confío en él. Escúchame. ¿Aún tienes el caballo? La forma más rápida de duplicar tu dinero es doblándolo por la mitad. ¿Me escuchas? Mira, no quiero pedir permiso para ir a tu funeral. Eres todo lo que me queda. ¿Qué hay de lo que te dije? Sobre el testamento.
Que chinga su madre. Nos vemos. ¡Guardia! ¡Guardia! Quiero irme a la chingada de aquí. ¿Qué carajos haces aquí? ¿Me estás espiando? El viejo ha venido. Quiere que me lleves contigo. ¿Dónde estuviste antes de la prisión? El Paso, ¿por qué? ¿Para quién trabajabas? Para el señor Ramírez. Ramírez de El Paso. ¿Un pez gordo como tu padre? Sí, más o menos. ¿Cuál fue? ¿Importa? Supongo que no. Voy a limpiarme, darme un baño. Bueno, ¿cuánto vas a tardar? No tengo prisa, mañoso. Hay cerveza en el refri. Chingado idiota. ¿Cómo diablos eres el hijo de Pat? A decir verdad, no se parecen en nada. Sabes, la familia es más que sangre. ¿Es cierto que tienes un caballo de $100,000 que no le vendes a nadie? Oye, ¿viste eso? Justo ahí, la puerta. Sí. Eso ahí es un punto de entrega. Es como un lugar secreto donde la gente pasa paquetes, dinero. Sé lo que es un maldito punto de entrega. Muy bien, sábelo todo. Ve a checarlo. Debe haber un paquete para ti. Oye, así lo hacemos en el norte de Texas. ¿Qué pasó? No responden. No responde. ¿Seguro? ¿Sí sabes qué chingados es eso? Mierda. ¿Para qué es eso? Autopreservación. Wow, ahí está. Está en la puerta, ve a buscarlo. Con calma ahora. ¿Quién carajo eres tú?
No importa, entrégamelo. ¿Dónde está Booney? En la camioneta. Tú debes ser el nuevo. Sí, algo así. Vamos. Mierda. Qué chingados. ¡Baja el arma! Tú primero. Estamos en el mismo equipo, viejo. Entonces no debería ser difícil guardarla. ¿Por qué diablos le disparaste, Cody? Conozco a este tipo desde hace 5 años, no hubiera hecho nada. Estoy haciendo exactamente lo que me dijeron. Te dijeron que me escucharas, maldita sea. Si tienes un problema, habla con papá. Él da las órdenes, no tú. Sí, eso va a estar bien. Voy a tener que llamarte de regreso. ¿Estás enojado? ¿Te parece? Cody mató a ese hombre a sangre fría. Sabía lo de la entrega y aún así le disparó. ¿Hay algo que no me estás diciendo? Yo di la orden de dispararle al tipo. Estaba hablando con la policía. Trataba de conseguir protección. Y no ibas a contármelo. Me apuntó con una maldita arma, Pat. Hey, ¿con quién chingados crees que estás hablando? No tengo que decirte ni madres. Tú trabajas para mí. Métete eso en la cabeza. ¿Necesitas algo más? El dinero de esta noche me pone donde necesito estar. Renuncio. En serio. Siempre fui leal, Pat. Nunca rompí esa confianza. ¿Como el idiota de tu tío? Solo dame mi dinero y déjame salir de aquí. No estás pensando bien en esto. ¿Piensas que voy a dejarte salir tan fácilmente? Así es la vida. ¿Qué es esto? Son las escrituras de las tierras de tu madre. Se las compré al banco. ¿Se la compraste al banco? Así es. Ahora, no me sirven para nada. No lo hice por eso. Lo hice para probar mi punto. Tú saldrás de este negocio cuando yo te diga que ya no me sirves para nada. Por el momento, te digo que aún necesito tus estúpidos servicios. Voy a matarte. No, no lo harás. Tratarás, pero verás que no estás pensando bien esto. No estás pensando en tu madre enferma y en lo que le pasará. O esa novia negra que tienes. Sin mencionar a esa escoria malviviente, idiota que es tu tío. ¿Qué? ¿Crees que no puedo cortarle el cuello desde este escritorio? Hago una llamada y te lo entregan con una bandera americana. ¿Qué quieres, Pat? Quiero un caballo. No el tuyo. Un caballo de cuerda. Que sean 2. Hay un rodeo en Childress en 2 días. Tu antiguo jefe está metiendo a 2 de sus mejores caballos. Quiero que te robes esos 2 caballos para mí. ¿Cómo quieres que haga eso? Ponles una trampa en las afueras de la ciudad. De ningún modo. Ellos me conocen. Todos los que amas, todos los que llamas familia, morirán si no haces esto por mí. ¿Te queda suficientemente claro? Hago esto y me entregas la escritura de esa casa. Es mío.
Y mi familia no debe ser tocada. Bueno, digamos que te ayudaría, chico. Te doy hasta mañana para darme una respuesta. Pero si no apareces, te mostraré lo que significa arrear ganado negro por la noche. Averigüé quién compró la casa. Ahora tengo que elegir entre hacer algo horrible o algo peor. Palmer siempre me sacaba de problemas cuando era niño. El tío Kyle siempre estaba huyendo de la ley. Y tú siempre estabas enferma. Pero me ayudaron a superar esos años después de que papá se fue. Nunca voy a olvidarlo. Pero ahora necesito a alguien. Necesito a alguien. Nunca te pregunté por qué se fue. Siempre culpaste al tío Kyle. Pero en el fondo sabía que era yo. Y me odio por eso. Ojalá ese toro me hubiera matado. Pude seguir adelante, sabiendo que algún día ese grandulón me iba a poner donde pertenezco. Enterrado en el ruedo. Siempre tan dramático. ¿Eso es lo que piensas que es? Tu padre, antes de irse, hizo una cosa bien. ¿Qué es eso? Hablar despacio y pensar rápido. ¿Necesitas algo que pegue un poco más? ¿Por qué diablos no? Porque sé cómo se ponen los vaqueros. Aquí tienes, prueba esto. Vaya, vaya, vaya. Boone Lightning Carson. ¿O ahora solo eres Boone, ah? ¿Qué dijiste, Tip? Bueno, ha pasado un buen tiempo, ¿no? La última vez que te vi, estaban sacando tus restos de la arena Vilen en una camilla, ¿no? ¿Qué haces de vuelta en casa? En realidad nunca me fui. Verás, por eso lo llaman circuito. Porque eventualmente se termina. Pero no sabes nada de eso, ¿verdad? Bueno, sé que tu antiguo jefe quiere patrocinarme. Bien por él. Muy bien. Bueno, lo menos que puedo hacer es invitarte un trago, ¿no? Ya que te quité el lugar. No esta noche. ¿Cómo? Dije que no esta noche. Oigan, chicos, si quieren molerse a palos, salgan de aquí.
Voy a orinar. Gusto en verte, Tip. Muy asustado para volver a montar el toro. Y demasiado orgulloso para ceder el lugar a alguien nuevo. ¿Y eso de nuevo? Dije que estás muy asustado. ¡Ah! ¡Maldito cobarde! ¡Ah! Vamos, Boone, te dijo que se salieran. Oh, Dios mío, ten una servilleta. Mierda, no es nada. Lighting. Lighting. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya no contestas el teléfono? Tu mamá te ha estado llamando. La cantinera incluso me llamó para que viniera por ti. Parece que cerraste este lugar. Literalmente. ¿Qué hora es? Hora de que te vayas a casa. Debo acomodar el heno y limpiar la pastura. Vamos. Tienes razón. ¿Tienes dinero para un taxi y más tarde recoger la camioneta? Lo perdí. Lo perdiste. Maldita sea. Boone, ¿qué chingados te pasa? ¿Sabes cuánto te admiran esos chicos del rancho? Maldita sea, no pasa un solo día sin que uno de ellos cuente una historia de Boone Carson o que se rían una de las muchas noches que viniste solo para fastidiar a Palmer. Si te vieran así, los destrozaría. Borrarían los buenos recuerdos que tienen de Boone Lighting Carson. Yo no soy así. Ya no eres así. Ellos no necesitan saber eso. Y te aseguro que eso no me lo creo. Y una cosa más. Cámbiate esa camisa, hueles como a destilería. Levántate. Hola. Buenos días. ¿Recibiste mi mensaje? Sí, estaba dormida. Eran las 3 de la mañana. ¿Qué está pasando? Ese día que decías que siempre llegaría. Está aquí. ¿Eres estúpido? Te dije que no te metieras con ese tipo. Tienes que quedarte para ayudar a cuidar a tu madre. Y es exactamente lo que estoy haciendo. Sabes que me preocupo cuando te pones así. Solo trato de hacer lo correcto. Eso no. La bebida, las decisiones. ¿Tu madre no ha tenido suficiente? Nunca fui bueno para ti, Brenda. Todos saben eso. Pero voy a pedirte una última cosa.
Quédate con mi madre. En caso de que algo malo me pase. Por supuesto. Haría cualquier cosa por tu madre. Te lo agradezco. Regresaré cuando haya terminado. Estoy embarazada. ¿Qué dijiste? ¿Vas a ser papá? Tiene 28 bajo revisión. En julio son 13.95. Lo haré. Pero es un trabajo de 2 hombres. Cody será tu hombre. Él no. Necesito a alguien que sepa de caballos y que sea confiable. Sin ofender. Vete al carajo. Sí, tú también. Muy bien. Alguien en que puedas confiar. Aún así, Cody va a estar vigilando el trabajo todo el tiempo por si tratas de pasarte de listo. Tiene que ser pronto. Estos chicos salen temprano. Hay un lugar justo en el camino que va a ser perfecto para esto. ¿Y? Podríamos tener problemas. Esos tipos llevan armas y no se la piensan para usarlas. Es por eso que Cody va a estar ahí vigilando. No pueden saber que anda por ahí. Si huelen a alguien en su trasero, esto se acabó. De acuerdo, estos vaqueros tratan a sus caballos como oro. Prefieren morir a que se los roben. ¡Solo hazlo! Y una cosa más. Cuando esto esté hecho y trates de chingarme, voy a entrar aquí y te voy a meter una bala en la cabeza. Y a ti también, colita de pony. ¿De acuerdo? Tienen mi palabra. En marcha. Vete. Vete. Juega limpio. ¿Qué haces aquí, Brenda? Es tu sobrino. Creo que está en problemas. No puedo hacer mucho desde aquí, ¿verdad? Por eso necesito que te den la libertad condicional. Necesito que salgas. No es tan fácil. Puede serlo. Boone está a punto de hacer algo y... No llegaremos lejos si algo le pasa y lo sabes. Veré qué puedo hacer. Bueno, vas a tener que hacerlo porque ya no somos solo él y yo. Vamos a tener un bebé. ¿Tú y Boone? Sí. No puedo hacer esto sola. Por favor. ¿Alguna vez has sentido que nada de esto significa una maldita mierda? Que nada de eso importa. De dónde vengo a dónde voy. Toda la mierda y el desastre que dejamos atrás. No entiendo ni madres. Sabes, cuando entiendes esas pendejadas, estarás listo para partir.
conductor! Pon las manos arriba. Tira las llaves por la ventana. ¡Hoy no! Ahora sal muy despacio. ¡Afuera! ¡Mantén esas manos donde pueda verlas! ¡Cierra la puerta! Vamos, hijo de perra. Ven aquí. No hagas nada tonto. Dale la vuelta al frente. Ponlo de rodillas. Ponlo de rodillas. Vamos. Al tráiler. Vamos. Ve a la puerta. Ábrela. ¿Estás seguro de eso, compañero? ¿No fui claro? Ábrela. Oye, ¿qué está pasando allá atrás? ¡Ve, ve, 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 ve! Deja el chingado teléfono. Te dije que lo tires. Tenemos que irnos de aquí. Warden, de pie. Esto debería ser rápido y simple. Dame una buena razón de por qué debería tan siquiera dejar que te sientes frente a la Junta de Libertad. Siempre en los blancos. Solitario. Ya sabes, te has enderezado. Podríamos moverte al correo. Ellos tienen un maldito batido tropical ahí. ¿Qué dices? Listo para ir a casa. Estoy listo. Déjame. ¿Qué es esto? ¿Qué chingados es esto? Papá va a pegar el grito en el cielo cuando se entere de lo que pasó. Ah, ya veo. Tú arreglaste esto. ¿De verdad crees que te saldrás con la tuya? No sé si estás cerca para contárselo a alguien. De acuerdo, sí. Mira. Me iré de la ciudad. Puedo desaparecer. Vas a desaparecer. ¿A dónde crees que puedes ir y que Pat no te encuentre? ¿Un soplón? ¿En la familia? ¿En qué momento crees que dejará de buscar un pedazo de mierda como tú? Nunca volverás a verme. Tienes razón. Bien, espera, mira. Lo sabía. Sabía que no estaba en ti. Déjame Bueno, a mí. ¿pueden dejar de pendejear y desatarme? Vamos. Muy bien, ¿qué pasa ahora? ¡Oye, oye, oye, oye! Ahora todos aquí me conocen. Si alguno de ustedes tiene un problema con lo que pasó aquí, pueden irse ahora. No les voy a guardar rencor. ¿Todo bien con nosotros, Boone? Tienes razón. Les debo la vida, chicos. Estuvieron aquí cuando los necesité. Y nunca voy a olvidarlo. Así lo hacen los vaqueros. Limpiemos este pedazo de mierda y luego vamos por unas cervezas.
Sí, señor. Suena como un plan para nosotros. Gracias, chicos. Sí, señor. Pat. Tranquilo, tranquilo, no estamos armados. ¿Dónde está Cody? Cody se fue. Vinimos tan rápido como pudimos. ¿Y este quién es? ¡Ey, está conmigo! ¿De acuerdo? Valió madres. Tenían los caballos. Todo fue culpa de Cody. ¿Eso es verdad? Se volvió codicioso. ¿Por qué demonios haría eso? Yo qué chingados sé. Pero ya está a medio camino de El Paso. ¿Me estás diciendo que Cody les puso el dedo? O estaba metido, o los asustó. ¿De acuerdo? Piensa. ¿Pudo haber llamado a Ramírez para esto o qué? ¿Ramírez? ¿Y tú cómo chingados conoces ese nombre? ¿Es posible? ¿Sí o no? ¿Dónde están los caballos? No lo sé. Perfecto. Nadie sabe dónde están los malditos caballos. Yo sí. Enséñame. Veo un corral de caballos vacío. El viejo dijo que mis caballos estarían aquí. ¿Ves algún caballo? Estarán aquí. ¿Cuándo? ¿Te parezco el tipo de persona que tiene tiempo que perder? Si dice que estarán aquí, estarán aquí. Bueno, ¿dónde están los malditos caballos? Te lo dije. Ve por mis caballos. No me importa cómo lo hagas, solo hazlo. El viejo decrépito quiere sus caballos. ¿Qué quieres hacer? Ese hijo de puta no puede quitarme lo que es mío. No lo conseguirá sin pelear. No va a conseguir el mío. Hay un problema. ¿Problema? ¿Qué problema? No quieren darte ni madres. ¿Saben quién soy yo? No. Pero no importaría mucho si lo supieran. Me tendiste una trampa. Tú solo te la atendiste, Pat. ¿Quién chingados crees que eres? ¿El único idiota en Texas con un arma? Vas a pagar por esto. Todos ustedes. ¿Creen que pueden humillarme? Así es como le vamos a hacer. Te vas a subir en esa camioneta y te vas a ir tan lejos como sea posible. Si me despierto mañana y escucho que andas por ahí, voy a matarte. Puedes decirle a los compradores por qué no tienes los caballos. Y por qué estás corriendo con el rabo entre las piernas. Gran hombre. ¡Gran hombre! Sí, olvidas la tierra de tu mami. Sí, ¿verdad? Me pertenece. ¿Recuerdas eso, estúpido imbécil? Tengo las escrituras. ¿Estas escrituras? Fírmamelas ahora mismo, Pat. No está en discusión. Esto no cambia nada. Voy a regresar y voy a presionarte. A todos ustedes. ¡Duro! No lo creo. Pruébame. Por otro lado, podemos atar el otro extremo de esta cuerda a uno de estos caballos y arrastrarte por el pueblo con él. Veremos cuánto tarda en arrancarte las extremidades. Es una promesa, Pat. ¡Ah! Despídete de tu tío por mí. Bueno, a todos nos alegra oírte decir eso porque los chicos van a arrastrarte de todos modos.
Denle un paseo, muchachos. Muy bien, todo se ve bien. ¿Tienes un cheque para mí? De acuerdo. Voy a llevarle esto al prestamista del centro. Debería tener una nueva escritura en 2 semanas, libre y limpia. Gracias, Billy. Sin resentimientos, ¿de acuerdo? Cuídate, Boone. Tú también. Parece que se concedió tu deseo, Carson. Cariño, dame una más de estas. Aquí tienes. Gracias. ¿Qué diablos quieres? Te trajo una cerveza. ¿Sientes como que quieres limpiar la barra con mi cara un poco más? Mira. Perdón por haber sido un idiota, ¿de acuerdo? Dale batalla en el circuito. Oye. ¿Hoy qué vas a hacer, papá? Sí. Oye, este es por lo que traiga en el futuro. Esta barra es dura. Esperaba que estuvieras aquí cuando regresara. Te hice una promesa. ¿Cómo está? Se ha ido. Oye. ¿Estás bien? Sí. Sí. Bien. Se ven bien juntos. En realidad, solo pasé a despedirme. Despedirte. Es todo tuyo. En mi opinión, Un caballo no tiene por destino estar esperando. Especialmente por un cobarde jinete de toros. ¿Cuánto quieres por él? Nada. Sé que harás lo correcto para él. Es lo menos que se merece. ¿No necesitas un trabajo? ¿Qué es lo que siempre dices sobre preguntarle a un barbero si necesita un corte? La misma respuesta. Siempre. Cuídate, Palmer.
Cantinera, sírveme. Oh. Salud. Esa estuvo buena. ¿Me das una cerveza, cariño? Gracias. Oh, por Dios. Amigo, te dije que no te mentía sobre Pat. Relájate, no estoy aquí por eso. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Escucha, estoy aquí para ayudarte, no para lastimarte. Toma esta tarjeta y llama. Vuelve a coser ese dedo. ¿Qué? Tómala. Di mi nombre, te la arreglaré enseguida. Gracias. Hay algo más. Esa empresa de seguridad donde trabajas está contratando. ¿Me estás pidiendo trabajo? ¿Sí o no? Bueno, digo, yo puedo recomendarte en la oficina principal, pero no creo que sea en lo que quieres meterte, ¿verdad? Al menos que tengas algo más grande en lo que puede involucrarme. Muy bien. ¿Qué tanto sabes? Sé de ese juego en Oklahoma. Sé que estuviste envuelto. Ah, el juego de póker. Bueno, no es solo un juego de póker. Mira, al sur de allí hay una fortuna enterrada debajo del rancho de ese viejo. Tuya si la quieres. Puedo meterte. Te escucho. Bueno, primero tendremos que cambiarte el nombre. Jessup Cross. Así es. Oye, salud. Salud. ¿Qué podría salir mal?